Bien, alumnos, buenas tardes. Nos encontramos pues en la semana número 7 de la unidad didáctica taller de programación distribuida. Ya, en esta semana vamos a hacer pues el tema de cómo conectarnos a un sistema informático, pero para que se conecten, el usuario que se conecte primero debe seleccionar el usuario y debe escribir la contraseña. Si le ha escrito correctamente la contraseña, accederá al sistema. De lo contrario, no va a poder acceder. Entonces, para esto pues necesitamos tener una base de datos y tener también la tabla donde van a estar almacenados los usuarios y la contraseña, ¿no? Y a la clase pasada vimos que habíamos creado una carpeta, bueno, yo le creo en el disco E, una carpeta llamada sistema, yo había creado sistemas, y en esa carpeta estaba sistema matrícula, y ahí estaba la base de datos, ¿no? La base de datos se llama ISTPC, y en esa base de datos ya vamos aquí a herramientas, relaciones, para que observen las tablas. En esta base nos creó las tablas que contenía esta base de datos para llevar el proceso de matrículas, pero adicionalmente hay una tabla independiente que es para poder acceder al sistema, ¿no? Que va a estar el usuario, su nombre y su clave. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es pues eh, registrar los usuarios acá para que estos puedan ser pues mostrados en el programa de cómputo para poderlos seleccionar. Nos vamos a registrar unos usuarios ahora. Vamos a poner clic derecho acá, ¿no? Doble clic acá, ¿no? Usuarios acá. Doble clic en usuarios. A ver. Vamos a poner el usuario gerente. Vamos a poner el usuario que sea vendedor 1, por ejemplo. Vendedor 1. Y tenemos el usuario vendedor 2. Vendedor 2. Listo. ¿No? Vendedor 2. Gerente vas a poner, a ver, José. Su clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unos. Que vas a ponerles el vendedor 1 que sea, por ejemplo, Mayra. Su clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Y el vendedor 3 que sea, por ejemplo, Wendy. Wendy. Listo. Y la clave que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Ya, entonces, ya tenemos los usuarios acá para que el programa que hagamos, pues jale los datos de aquí, ¿no? Cerramos la tablita. Entonces, nos vamos ahora sí a abrir nuestro proyecto acá, matrícula. Este es el que creamos la clase pasada. Vamos a abrirlo. Ya abrimos el proyecto. Bien, entonces una vez que ya se abre la base de datos, perdón, el proyecto, ya vemos que aquí habíamos creado pues un formulario para conectar a las carreras profesionales y otro formulario para mostrar a los alumnos. Pero bien, pero aparte de eso era necesario nosotros crear pues la conexión a la base de datos, ¿no? A ver, Mayra, Wendy, ¿en qué parte se escribía el código para conectarnos a la base de datos? ¿Se acuerdan? José, Mayra, cualquiera que tenga que está ahí en asistencia, ¿se acuerdan cuál era? Jim, se da clic en mole, aquí, en mole, porque al proyecto teníamos que agregarle un mole, ¿cómo se agrega así, no? Clic derecho, añadir, clic derecho, añadir, módulo, un módulo, ¿no? Y ahí, en ese módulo haciendo la conexión a la base de datos, ¿no? Teníamos que indicarle que iban a utilizar una conexión a Access con import system data OLDB, ¿no? Y luego crear una variable conexión que se llama con y crear un procedimiento que se llama abrir BD. Este procedimiento de abrir BD que es la que abre la base de datos. Este procedimiento. O sea, tenemos que primero importar las variables que van a permitirme conectar a la base de datos. En este caso, como es una base de datos de Access, es import system data OLDB. Luego utilizar una variable conexión de nombre con, o le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero debe ser de tipo conexión. Y luego crear el procedimiento de abrir BD, donde hay que indicarle tres cosas. ¿Cuál es el provider? En este caso es el access. El atasor significa dónde se encuentra la base de datos. ¿Dónde se encuentra? En el disco E, aquí, ¿no? En mi carpeta, ¿ves? En el disco E
en la carpeta sistemas, dentro de sistemas, el disco en la carpeta sistema matrícula. Ahí se encuentra mi base de datos, en esa ruta. ¿Ya? Eso hay que indicarle ahí. Y luego en Persist Security Info se le indica false cuando la base de datos no tiene clave. Ya cuando le pongamos clave, ahí le vamos a indicar cuál es la clave. Entonces, esto se hace una sola vez en el proyecto. Así tenga 50 formularios, una sola vez nomás hace el móvil. Y cada vez que quiero conectarme a una base de datos, le pongo abrir BD. Nada más. ¿No? Si ustedes observan acá en el alumno, para conectar al alumno, ¿qué hicimos? Ahí sí programamos el LOAP. Aquí, mira, por ejemplo, doy doble clic en el formulario y ahí se va a abrir el evento LOAP. En el evento LOAP que poníamos dos cosas: que abra la base de datos y que cargue los datos o que muestre los datos. Aquí tengo dos cosas. ¿Ve? Primero, ¿dónde está abrir BD? El abrir BD está en el módulo. ¿Dónde? ¿Cierto? El abrir BD está en el módulo, ¿cierto, Mayra? Wendy, el abrir BD está en el módulo, ¿no? ¿Y dónde está cargar datos? Cargar datos está aquí, es un procedimiento que tenemos que crear para que ahí se almacenen, en este caso, los alumnos, y esos alumnos pasen, ¿a dónde? Pasen al DataGrid alumno, ¿no? Que vemos en el diseño. ¿Cómo se llama este? DG alumnos. Por eso que ya luego estos alumnos seleccionados, todos los alumnos seleccionados, pasen al DataGrid alumno. Dime, ¿tenías una consulta, creo? ¿Hola? Bien, entonces así como estaba indicando su compañero, ¿no? El abrir BDE está en el módulo, ¿no? Y el cargar datos sí tenemos que nosotros crearlo ahí para seleccionar todos los alumnos y esos alumnos primero pasen a la variable adaptador. ¿Quién va a pasar a la variable adaptador? El select, que el select asterisco from, que es el S, y con, que es la variable de la base de datos que está acá en el módulo. Esta es la variable conb, es la variable conb. Con va a ser, ¿qué va a hacer la variable con? Va a abrir, open, abre la conexión, o sea, abre la base de datos. Pues lo que eso va aquí. Aquí indicamos dos cosas: que seleccione todos los alumnos de la base de datos que está abierta. Una vez que hacemos la conexión, esos pasan a una variable de configuración, datasec, y esa variable de configuración luego pasa al datagrid, y ahí se van a mostrar los datos en el datagrid. Por eso cuando yo ejecute el programa, ya lo que va a hacer es mostrar los alumnos. ¿En el dónde? En el datagrid. ¿Ya? Pero ahora queremos entonces hacer un formulario que nos permita pues primero acceder al sistema. Entonces tenemos que aquí crear un formulario que tenga... ¿Cuántas etiquetas va a tener este formulario? A ver, dígame. Catherine, ¿cuántas etiquetas tiene ese formulario? ¿Cuántos labels? Mayra, Florian, Jean, ¿cuántos tiene? Dos, ¿no? El seleccione usuario y el ingreso de contraseña, ¿no? Dos etiquetas. También tiene un combo box para donde tengo que elegir los usuarios que están registrados en la base de datos, ¿no? Y aquí donde vamos a escribir un texto donde voy a escribir la clave. Aquí deben aparecer entonces los usuarios que ya hemos registrado acá. En este caso estos tres usuarios tienen que aparecer ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Entonces, primero que tenemos que hacer es agregar un formulario, ¿no? ¿Cómo se agrega? Clic derecho, añadir, y luego Windows for, ¿no? Formulario de Windows for, ahí. Y le vamos a poner el nombre FRM, porque es un formulario acceso, para acordarme que este es formulario de acceso. Añadir. ¿Está? Y ahí vamos a diseñar los controles, lo que le estaba indicando. Vamos a buscar los controles. Toolbox, caja de herramientas. Y la ponemos fijo, dándole clic en este botoncito. Y ahí se pusieron fijos los controles. Muéstrame todos los controles. ¿Sí? Todos. Ya. Label. Primero entramos etiqueta, no label. ¿Cuántas? Eran dos, ¿no? Uno, dos. Una que diga, una etiqueta decía selección de usuario. Y con la propiedad text ahí, ¿no? Ahí escribimos seleccione. En la parte de abajo estamos escribiendo acá, ¿no? Seleccione usuario.
y en el otro que diga escriba contraseña. Listo. Para seleccionar el usuario necesitamos un combo box. Aquí para que estén los usuarios. Va a ser el combo box 1, ¿no? Combo box 1. Y para escribir la clave necesitamos un text. Un text box. Un text box, aquí está. Y acá le ponemos también le ponemos acá en la propiedad test y ya no le vamos a poner acceso al sistema. Sí, acceso al sistema ahí. Listo. Ya. Combo box 1 y acá tbox 1. Sí. Ahora tenemos que nosotros indicarle que cuando ejecute este programa. Entonces nos vamos a donde a proyecto. Y ahí le indicamos que primero ejecute el formulario de acceso. Ahí está. Que ejecute el formulario de acceso. Cerramos. Muy bien. Va a ser, lo grabamos. Listo, ahora sí ejecutamos. Start, tiene que ejecutar. O iniciar. Y ya van a ver que aparece el formulario, pero no aparece todavía nada. ¿Por qué? Porque todavía no hemos programado nada, ¿no? ¿Sí? Entonces este es el diseño, hemos hecho el diseño. Ahora aquí tenemos que hacer que aparezcan los usuarios que están en la tabla usuario de la base de datos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿con qué hacemos esto? Aquí si ustedes ven en el manual, yo les he indicado acá que existen comandos, por ejemplo acá, para hacer que los usuarios aparezcan dentro del combo box, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es conectar la base de datos, seleccionar todos los usuarios, luego pasarlos a las variables y luego esa variable pasarlo al combo box, parecido a DataGrid, ¿no? Parecido a DataGrid, ¿sí? Vamos a copiar esto, más o menos así, parecido a DataGrid. Vamos a copiarlo eso de acá. Ahí está, así. Ya, vamos a copiarlo. ¿Dónde? Acá en el LOA, ¿no? Aquí en el LOA. Ya, pero ahí. ¿No? Uy, apareció una sola línea, que quiero que aparezca en varias líneas. Damos enter para que aparezca en varias líneas. Damos varios enter. Que apareció en una sola línea todo. Ya. Ahora, ¿por qué sale en error? Wendy, Florian, ¿por qué sale en error? Me sale error en la variable de data ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos acá importar, hacer el import system, ¿no? Ponerle import system.data.oldb, ¿no? Necesitamos este. Ya. Y ahora sí se va a acomodar. Abrimos la base de datos, luego seleccionamos los usuarios y luego los usuarios van a pasar al combo. Y en el combo voy a hacer que se muestre el usuario y la clave, según que está acá. Que se muestre. Ah, no se llama usuario, se llama non usuario. Vamos a hacer que aparezca el nombre usuario o que aparezca el apellido nombre. Porque es los dos, ¿ve? Que aparezca el nombre del usuario, acá puede ser que aparezca un non usuario. Sí, así se llama, ¿no? Non usuario. Que aparezca el non usuario. Non usuario. Y la clave. Dos cosas. Entonces a ver si lo ejecutamos, ¿qué va a pasar? A ver. Miren, ya aparecieron los usuarios. Gerente, vendedor, nombre. Si quiero que aparezcan los nombres, ¿qué le cambio? Acá, ¿qué le cambiaría? En lugar de poner el nombre usuario, le escribo apellido, nombre. Aquí, ¿no? Apellido, nombre. Ya, lo ejecutamos. Ya está, apellido, nombre. José, Mayra, Wendy, ¿no? Porque así lo hemos registrado, ¿no? Sí, así lo hemos registrado. Si queremos darle su nombre completo, aquí le llenamos su nombre completo y te va a aparecer, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces lo que nos faltaría ahora es programar para que la computadora verifique de que la clave esté correcta, ¿no? Y para eso necesitamos acá dos botones de comando que diga aceptar, ¿no? Dos botones, acá. Nos faltó uno, dos botones. El botón para que verifique. Ahí vamos a programar para que verifique que la clave está bien escrita. Y esto lo vemos en el siguiente video. ¿Ya?